Vamos a analizar ahora uno de los medios de investigación que seguramente más debate va a generar en el futuro y que ya ha generado debate en el pasado, tanto en el derecho comparado en otros países como en la República Argentina también. Se trata nada menos que de la posibilidad de utilizar programas maliciosos, troyanos, virus, por parte del Estado para las investigaciones penales. O sea, que el Estado utilice programas que en otras oportunidades hemos analizado como parte de una actividad criminal para hackear de alguna manera, una especie de hacking legal en las computadoras o dispositivos informáticos de sospechosos a los fines de obtener información. Concretamente, la posibilidad de que las autoridades estatales ubicadas en un lugar geográfico puedan acceder a información en un dispositivo informático ubicado en un lugar geográfico B sin tener acceso al dispositivo. O sea, no tengo la computadora, no tengo el teléfono, pero sí puedo acceder a su información mediante programas troyanos o virus informáticos, ya sea que se los introduzca de manera física o se los envíe también por medios de comunicación, se los envíe por internet. Utilización de programas troyanos por medios físicos, muy sencillo. Yo tengo acceso al dispositivo informático de la persona que quiero investigar y le instalo físicamente un troyano que después me va a enviar la información que yo requiero a una computadora de la Fiscalía o de la Policía o del órgano estatal que se decida. En el supuesto del envío de estos programas maliciosos a través de Internet, yo voy a mandarle un programa que va a violar las normas de seguridad del dispositivo informático y me va a permitir obtener el mismo resultado. De manera tal que se trata de programas maliciosos utilizados por el Estado, ya sea que el Estado los logre instalar porque tuvo un contacto físico con el dispositivo, o ya sea que lo logre a través de la utilización de los mecanismos informáticos que me permiten a mí enviarle un virus a la computadora o el dispositivo o sistema informático que yo quiero investigar. Antes de analizar las implicancias jurídicas que tiene la posibilidad de mandar este tipo de programa o de que el Estado pueda utilizar este tipo de programas maliciosos, me gustaría que veamos algunas de las características tecnológicas que tiene. En primer lugar, son variantes de programas maliciosos siempre, o son virus o son troyanos, que permiten obtener información de manera subrepticia. Esto es importante, violando ya sea las normas de seguridad o engañando a la persona para poder instalárselo en su dispositivo. Siempre se tratan de investigaciones subrepticias. Son tecnológicamente móviles. ¿Qué significa esto? Que se pueden mover entre dispositivos y que también fácilmente pueden comenzar a enviar información de diferentes lugares. Un ejemplo sencillo, si yo le instalé un programa malicioso en la computadora de un sospechoso y esa persona viaja, por ejemplo, de la Argentina a España, la información que yo voy a estar recibiendo, que me envía ese programa troyano, me la va a estar enviando desde España y desde la Argentina porque la envía desde el lugar donde está el dispositivo. Pueden en algunos supuestos funcionar de manera autónoma una vez que lo instalé. O sea, una vez que yo instalé el programa malicioso, yo no lo voy a estar controlando todo el tiempo, me va a mandar la información, va a funcionar de manera autónoma. Hasta el programa podría llegar a cometer algún tipo de error en lo que tiene que ver con la información que yo quiero. Yo puedo estar buscando solamente información referida a un posible hecho de pornografía, distribución de pornografía infantil, y que el programa malicioso me mande información de la persona sospechada o de terceros, más allá de lo que yo quería obtener como autoridad estatal. Tiene la posibilidad de obtener gran cantidad de información. Y esto tiene problemas también desde el punto de vista forense, en la medida en que yo voy a estar obteniendo datos informáticos sin tener el dispositivo. Y esto influye de alguna manera en todo lo que tiene que ver con la cadena de custodia de estos datos y también influye sobre la seguridad que yo pueda tener sobre la certeza de esos datos. El análisis forense que yo voy a poder realizar va a ser más limitado que si yo tuviera el dispositivo. Tiene también problemas en lo que tiene que ver con la instalación del programa y esto ha generado enormes discusiones en los países que ya están trabajando con estos programas porque claro, en la medida en que yo estoy utilizando un programa malicioso, este programa puede ser rechazado por los programas típicos antivirus, por las medidas de seguridad que pueda tener cada dispositivo. La discusión es tan grande sobre estos factores que hay incluso algunos países que han propuesto
que las empresas antivirus tenían que dejarle puertas abiertas a estos programas estatales para no detectarlos. O sea, que hubiera puertas abiertas para que el Estado pudiera intrometerse en las computadoras, proyectos que no han sido aprobados, que yo conozca por ahora en ningún país, pero hubo propuestas tanto en Estados Unidos, en Australia, por poner algunos ejemplos, en donde lo que se establecía es que el Estado tenía que tener la posibilidad de mandar este tipo de programas sin que los antivirus lo detecten y de manera tal obligar a las empresas que son las que confeccionan, las que realizan estos programas antivirus, a dejar estas puertas abiertas, estas posibilidades de que el Estado pueda introducir troyanos. Evidentemente, ustedes se darán cuenta que estas medidas tienen un peligro de afectación de garantías individuales y a la intimidad enorme. Hay algún sector de la doctrina que ha contestado a estos problemas introduciendo nuevos criterios, como es la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para que estos programas solo realicen las conductas que están permitidas de acuerdo a la normativa procesal. Básicamente, y estos son solamente desarrollos que están todavía en estudio, la posibilidad de que los programas maliciosos actúen siempre conforme a la ley, conforme a programación que se pueda utilizar utilizando criterios de inteligencia artificial. Para poner un ejemplo, si esto lo decía un programador que criticaba a quienes se oponían a la utilización de estos programas en algunos países, y el programador decía: si ustedes tienen miedo que el programa malicioso viole la ley, yo lo puedo programar de manera tal que no lo haga. Un ejemplo, si no es posible ingresar a los correos electrónicos, yo puedo diseñar un programa malicioso, un virus, que saque todos los datos menos los correos electrónicos y que detecte qué cuestiones no se puede llevar y qué cuestiones sí. Todo esto, que parece ciencia ficción, está pasando en muchísimos países, como vamos a ver cuando veamos los ejemplos del derecho comparado. Ahora, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la utilidad que tienen estos programas maliciosos que, según entiendo, en algún momento van a resultar con un uso adecuado, ineludibles en la investigación penal? Cuando comenzamos a ver los medios nuevos de investigación, los nuevos desafíos para el proceso penal, yo señalaba que los nuevos desafíos estaban dados básicamente por las nuevas técnicas de encriptación que hacían imposible el acceso a determinada información, por la gran cantidad de posibilidad de alojamiento de información en la nube con claves especiales que hacían muy difícil el acceso a información cuando la información estaba alojada de alguna manera con claves que era imposible destrabar, aún encontrando el dispositivo al que yo accedía a través de un allanamiento o una requisa, la posibilidad de incluso comunicaciones entre personas realizadas por tecnología de comunicaciones IP, WhatsApp, Telegram o la que a ustedes les parezca adecuada, en donde los datos viajan de alguna manera encriptados punto a punto y tampoco lo puede interceptar esta comunicación. La posibilidad de utilización de mecanismos de anonimato en la comunicación, como es la red Tor, en donde de alguna manera empiezan a surgir nuevos desafíos para los investigadores, en donde las medidas de prueba tradicionales que hemos visto en clases anteriores no surtirían ningún efecto. Por ejemplo, yo puedo llegar a allanar un domicilio, encontrar las computadoras, los teléfonos del sospechoso y aún así no obtener ningún tipo de información porque el encriptado, la información almacenada en la nube o la utilización de determinados mecanismos de comunicación totalmente asegurados e inaccesibles para el investigador con las herramientas forenses normales, tornan imposible encontrar los datos que me permitan a mí promover una acción o proseguir la acción criminal en ese caso. De allí la necesidad de este nuevo tipo de medidas, para que ustedes lo entiendan con un caso concreto. Supongamos que en un supuesto de investigación por distribución de pornografía infantil, yo tengo un testigo o tengo un arrepentido que me cuenta en qué lugar se está produciendo la pornografía infantil, que posteriormente es vendida a sitios en el país y en el extranjero, dónde está alojada toda la información, quiénes son las personas responsables y de qué manera la almacenan, el domicilio donde están todos los dispositivos. Sin embargo, el testigo me informa que todo esto está en ese lugar, pero que no voy a poder acceder porque hay claves de encriptación sumamente poderosas que me van a impedir llegar
a los datos. Y que al mismo tiempo, si yo allano ese domicilio, ellos tienen un sistema de borrado automático de los datos previsto para este supuesto, que cuando ingresemos al domicilio todo lo que esté en los discos locales va a ser borrado y solo va a quedar la información almacenada en la nube. Como fiscal, como juez, me reúno con el perito, le cuento la situación y el perito me dice: la única solución que tenemos es enviar un programa troyano, un programa malicioso, para obtener las claves y allanar solamente una vez que tengamos las claves para desencriptar la información. Ahí tenemos un supuesto en donde la necesidad de la medida es indiscutible. O sea, no tengo otra forma de investigación. Probablemente la investigación, si no utilizo este tipo de programas maliciosos, se torna imposible. O sea, no tengo medios alternativos de prueba más que la utilización de estos programas troyanos. Ahora, ¿puede usarlos o no puede usarlos? Esta es la discusión que se da en nuestro medio y que se da también en países del derecho comparado. Vamos a ver algunos ejemplos de derecho comparado, cómo se solucionó esto en el ámbito del derecho comparado. El primer caso que me parece interesante analizar es el caso de Estados Unidos, donde la utilización de programas de este tipo, programas maliciosos a los fines de la investigación penal, está ampliamente difundido y ya aceptado a nivel jurisprudencial, y desde hace muchísimo tiempo. El primer caso que es interesante ver es Estados Unidos contra Escarfó. Es un caso típico de los que venía señalando antes. Es un caso en donde se investigaba una organización mafiosa, ya habían realizado un allanamiento. Cuando hicieron el allanamiento y trataron de obtener los datos que estaban en la computadora de este señor Escarfó, no pudieron hacerlo porque la computadora tenía todos los archivos encriptados. En ese caso, que es un caso bastante antiguo, no se utilizó Internet para introducirlo en programas maliciosos, sino que se utilizó un keylogger, la posibilidad, se le instaló un programa malicioso en la computadora a través de alguien que obtuvo la posibilidad de acceder físicamente a esta computadora. ¿Y qué es lo que hacía este programa? Este programa mandaba todas las claves que iban marcando, las mandaba hacia un órgano estatal que recibía esta información. Cuando obtuvieron la información de las claves, ahí se realizó un nuevo allanamiento y lograron encontrar toda la información que permitió condenarlos. Otro supuesto se dio en el año 2001, un programa que se llamó Linterna Mágica, y las nuevas discusiones comenzaron allá por el año 2007 con un caso Kelly, que tuvo muchísima discusión, con un programa denominado CPAP, que no era un programa, de acuerdo a lo que dice el gobierno americano, que permitiera obtener datos de manera indiscriminada, sino que solamente permitía obtener la identificación de la dirección IP desde la cual esta computadora trabajaba. O sea, solo permitía obtener la identificación real de la IP utilizada por este dispositivo. Se trataban de supuestos de extorsiones realizadas utilizando redes de comunicación que permitían el anonimato y que no permitían de ninguna manera encontrar al autor de estas extorsiones. ¿Qué se hizo? Se le envió un programa malicioso que, cuando la persona encendió nuevamente su computadora, destrabó la dirección IP, la dirección MAC y muchos datos más del dispositivo que utilizaba para hacer estas amenazas. ¿Qué dijo la jurisprudencia americana? La jurisprudencia americana lo asimiló a un registro y secuestro de datos. Lo que hizo es aplicación analógica de las normas jurisprudenciales, estamos hablando de un país del derecho anglosajón, de las normas del derecho anglosajón al registro y secuestro de datos, y estableció los mismos condicionamientos que había establecido la jurisprudencia para lo que era el registro y secuestro de datos tradicional. Un caso que posteriormente tuvo muchísima discusión fue el caso Freedom Hosting. Es un caso del año 2013, en donde lo que sucedía es que había un servidor que almacenaba sitios de pornografía infantil, funcionaba también en la red Tor, con lo cual nunca se lograba determinar ni a los usuarios ni a los responsables de la administración del sitio. Lo que hizo en ese caso el gobierno americano
fue mandar también un programa malicioso que hacía que cada usuario que se conectaba con el servidor se llevaba la dirección, se llevaba el virus, y a su vez, una vez que el virus se instalaba en la computadora, esta computadora mandaba a un servidor en la sede del FBI en Cuántico la dirección IP real desde la cual se había conectado. Esto permitió procesar muchísimas personas con un inconveniente fundamental, que era el problema de la jurisdicción. En el caso, la orden había sido dada por el juez de un estado y las direcciones IP que se obtuvieron muchas veces provenían de otros estados. Y esto significó muchísimos plateos en lo que tenía que ver con la jurisdicción y la anulación de muchos procesos porque la orden no había sido obtenida por un juez de la jurisdicción de la persona que se perseguía. ¿Por qué es importante este caso? Porque esto determinó la modificación de lo que es la regla 41 del Código Procesal Penal de Estados Unidos, y en la regla 41 se previó la posibilidad, esto se modificó en el año 2016, se previó la posibilidad de poder utilizar estos programas troyanos de manera interjurisdiccional. Siempre que uno pregunta si esto implica que también pueden obtener direcciones IP de otros países, los fiscales americanos dicen que no, que esto está pensado solamente para los Estados Unidos. Básicamente, lo que la norma cambió es la posibilidad de que una orden pueda ser emitida por un juez de un estado y que tenga validez en otros estados, siempre y cuando se hayan utilizado mecanismos anónimos de comunicación, como era el caso de Freedom Hosting, y en los casos en donde un ataque a un sistema informático proviniera de 5 o más estados diferentes. El último caso importante de discusión donde todas estas cuestiones quedaron expuestas a la luz pública es el caso Playpen del año 2016, un caso sumamente importante, también de pornografía infantil en Internet, donde se utilizó la misma metodología del caso anterior, pero esta vez ya con la vigencia de la norma 41, con lo cual se consideró válido la posibilidad de utilizar programas maliciosos para identificar direcciones IP de usuarios que ingresaban en la red de pornografía infantil. Esto generó muchas discusiones morales y jurídicas. ¿Por qué morales? Porque lo que sucedió en el caso Playpen es que el Estado dejó seguir funcionando una red de pornografía infantil a los fines de poder detectar quiénes eran sus usuarios. O sea, que dejó que el sitio siguiera funcionando a los fines de obtener las direcciones IP y después poder procesar a las personas que utilizaban de este servicio. Y esto generó una discusión moral importante desde el punto de vista de si el Estado estaba habilitado a dejar seguir cometiendo el delito de distribución de pornografía infantil a los fines de detener a quienes eran los consumidores que obtenían esta información. En segundo lugar, muchísimas discusiones jurídicas. Si estaba habilitado o no estaba habilitado el Estado a permitir el envío de programas troyanos, y este envío de programas troyanos si significaba o no un registro y secuestro ilegítimo desde el punto de vista el ingreso al domicilio de una tercera persona solamente a los fines de obtener la dirección IP. Estas discusiones en el derecho de los Estados Unidos, que en el módulo siguiente las vamos a ver también, pero ahora ya pensadas para el derecho europeo continental, influyen en cómo tenemos que analizar este tipo de dispositivos, este tipo de medios de investigación en nuestro medio jurídico. Todo esto lo vamos a ver en el módulo siguiente.